Amados hermanos, una vez más nos encontramos para continuar nuestra serie de lecturas de la Biblia en un año, ahora con el tema de la confianza en Dios en los momentos de dificultad. Los seres humanos, los creyentes, atravesamos distintas dificultades en la vida, una obra que emprender, oposición fuerte que enfrentamos, decisiones duras en la familia que nos tocan tomar, enfermedades, presiones, dudas. Son muchas cosas las que cargan nuestro corazón. Tenemos también el peligro de las tentaciones del mundo y de Satanás. Sin embargo, tenemos el ejemplo de hombres de Dios en la Escritura y tenemos sobre todo la obra perfecta de Cristo en la cruz para fortalecernos, para ayudarnos a mantenernos de pie y continuar andando adelante la carrera. Génesis capítulo 13. Luego de volver de Egipto, volver a la tierra de Canaán, el texto nos dice que Abraham era riquísimo en ganados, en plata, en oro. Volvió al lugar donde originalmente había estado su tienda. Abraham vuelve a la adoración, al lugar donde había estado cerca de Dios. Allí invocó el nombre de Jehová. Y su sobrino Lot, hijo de su hermano, también tenía abundantes riquezas. Y la tierra no era suficiente para ellos. Aquí ya tenemos un conflicto familiar. Y Abraham les recomienda a Lot que se separen, porque ya hubieron problemas entre sus pastores. Y le deja a Lot en la primera elección, y Lot, seducido por las cosas de este mundo, por la temporalidad, por aquello que podían ver sus ojos, decide quedarse con el valle del Jordán, que era abundante, que era rico, como huertos de regadío, como el huerto del Edén, y fue asentando sus tiendas hasta la perversa ciudad de Sodoma. Dejó de vivir en tiendas, dejó de sentirse y de verse como un peregrino. La fe de Lot claudicó, fue débil, seducido por las cosas de este mundo. Pero Abraham, por permanecer fiel a Dios, tampoco la tuvo fácil. Le quedaron las montañas, lugares difíciles para cultivar el ganado. Acababa de separarse de su sobrino, quien él creía iba a ser su heredero, ya que su mujer Sarai era estéril. Estaba él solo, anciano, sin familia, en unas condiciones eh, que no eran las mejores para un ganado tan abundante, rodeado alrededor de enemigos. Sin embargo, Dios una vez más le recuerda su promesa en la cual Abraham podía estar confiado. Alza tus ojos y mira desde el lugar en el que estás hacia el oriente, el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Levántate y ve por toda la tierra. Abraham, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré y edificó allí un altar a Jehová. Abraham descansó confiado en las promesas del Señor, que a pesar de sus dificultades presentes, si él permanecería fiel, Dios confirmaría sus promesas. Abraham descansó en el Señor y en su palabra. Lot dudó, Lot fue seducido, Lot cayó. Sin embargo, Dios no lo abandonó. Pero eso lo veremos
en capítulos más adelante. En Nehemías capítulo 2, luego de que Nehemías ora al Señor porque le permita hablarle al rey para retornar a la ciudad de Jerusalén 13 años después de la llegada de Esdras, prácticamente el año 450 a.C. Nehemías nos afirma el texto que era el copero del rey, era alguien influyente, era un funcionario, un político muy importante, porque tenía acceso personal y directo al rey, y él hacía su trabajo con gozo. De modo que, por estar triste su semblante, al rey le llamó la atención. Y Nehemías aprovechó en ese momento. ¿Por qué está triste tu rostro?, le pregunta el rey, ya que no estás enfermo. ¿No es esto quebrantamiento del corazón? Entonces temí en gran manera y le dije: Rey, para siempre vive. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? Entonces el rey me pidió: ¿qué cosa pides? Y oré al Dios de los cielos. Nehemías no se apartó a tener media hora de ayuno y oración, sino que en su corazón, esto es lo que significa orar sin cesar. En medio de una situación, en medio de una circunstancia, Nehemías aprovechó para rogarle a Dios que inclinara el corazón del rey. Así el Señor nos manda en su palabra que oremos sin cesar. Solicitó ir a Jerusalén, reconstruir la ciudad. Y Dios obró en su gracia. Nehemías confió en Dios. Y el Señor usó al rey, y por medio de él, Nehemías fue enviado a la ciudad con documentos y cartas para para reedificar las puertas y reedificar los muros, y con cartas para los gobernadores. Pero se levantó la oposición de aquellos que no querían el bien del pueblo, en las personas de Sanballat, Horonita, descendiente de los que habitaban en el monte Or, gobernador de Samaria, Tobías el amonita, que se disgustaron en extremo de que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nehemías llega a Jerusalén, ve sus ruinas, recorre a lo largo y ancho la ciudad. La obra es enorme, la ruina es grande, la reconstrucción era difícil, sería difícil. Sin embargo, Nehemías confiaba en las promesas del Señor. Vosotros veis, le dijo a los oficiales, el mal en que estamos, Jerusalén desierta, sus puertas consumidas al fuego, pero vengan y edifiquemos los muros y no estemos más en oprobio. De la misma manera que Nehemías exhortó al pueblo, así Cristo nos exhorta a nosotros. Y así debemos exhortarnos unos a otros, a trabajar unidos para edificar la casa de Dios, para edificar el templo espiritual que es la iglesia, para edificar a la Jerusalén de Dios, que es la Santa Jerusalén, su iglesia, su pueblo del nuevo pacto. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así se esforzaron sus manos para bien, y cuando lo oyeron los enemigos, dijeron: ¿qué es esto que hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? Eso era una declaración peligrosa. La vida de Nehemías y del pueblo entero corría peligro si el rey hubiese llegado a sospechar o a creer esas palabras. Sin embargo, descansaron y confiaron en la promesa de Dios. Amados hermanos, el temor nos paraliza, el temor nos esclaviza. La fe, el perfecto amor, echa fuera el temor. La fe es el remedio de la duda, del temor,
de la vergüenza, descansar y confiar en las promesas del Señor nos lleva a crecer y a obrar confiando que Dios es el que hace la obra, el Dios de los cielos. Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Ese es el compromiso, la seguridad plena de que Dios prosperará la obra de nuestras manos, porque no es nuestra, sino suya, a través de nosotros. Y nos esforzaremos y dedicaremos a trabajar y edificar, a hacer el servicio de la casa del Señor, donde Él nos ha colocado conforme a nuestros dones, conforme a nuestras capacidades y actitudes, dedicar nuestra vida para su gloria. En Mateo capítulo 12, el Señor enfrenta dos problemas: enseñar el valor o mostrar su señorío respecto al día de reposo y el valor moral que tenía el sábado como un día dedicado a la meditación, a la adoración, a la alabanza a Dios, y que los fariseos y los líderes de Israel lo habían convertido en una carga lleno de prohibiciones. El Señor les muestra por su palabra cómo Él era el Señor del día de reposo y cómo el principio de este día era el descanso y deleite del Señor y el procurar hacer el bien y servir con gozo para la gloria de Dios. De la misma manera, también el Señor nos enseña el peligro de la incredulidad, cuando encontrándose, echando fuera a un demonio, manifestando sus poderes divinos, la oposición de los fariseos llegó a afirmar que le echaba fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Esta afirmación es desmontada por absurda por el mismo Señor, que habla de la imposibilidad de que un reino esté dividido contra sí mismo y pueda permanecer. Sin embargo, esa es la respuesta de un corazón que se niega a arrepentirse, de un corazón que se niega a creer y a confiar en el Señor. Y Cristo les dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo, o sea, una oposición consciente, voluntaria, inequívoca, negando lo evidente para no arrepentirse, hacía imposible que esa persona alcanzara el perdón, porque llegaba a endurecerse de tal manera, llega a decir el Señor que no tendría perdón ni en este siglo ni en el venidero. Mas si por el Espíritu, dice Jesús, echo fuera los demonios, sepan que ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Dios ya mora entre nosotros por la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo fue el medio por el cual Cristo ató, venció a Satanás y a las huestes del infierno. Y por medio de ese Espíritu es el reino de Dios en medio de nosotros. Este reino se expande, crece, fructifica y avanza en medio de este mundo caído. Es el Espíritu de poder el que fortalece nuestros corazones y nos ayuda a descansar confiados en el Señor. Y estos incrédulos hombres endurecidos llegaron inmediatamente después de haber visto un milagro a tentar al Señor pidiéndole más señales. Pero el Señor, describiéndolos como una generación mala y adúltera, les dice que la única señal que les será dada sería su muerte y su resurrección.
y advirtiéndoles sobre el peligro de que una vez echado fuera un espíritu inmundo, si el lugar no es ocupado por el Espíritu Santo, por el temor de Dios, si solamente ocurre una reforma superficial y parcial, el postrer estado de aquel hombre llegaría a ser peor que el primero, porque el Espíritu volvería con otros peores. Oh, amados, qué advertencia tan grande nos deja el Señor. Y luego termina rematando que sus hermanos, sus hermanas, sus madres son aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Importante ver también cómo el Señor no le da ningún privilegio a María, sino a aquellos que obedientemente cumplen la voluntad de Dios. La incredulidad es un peligro grave para nosotros, es un peligro terrible para todos los hombres. Debemos descansar y buscar en el Señor, procurando al Espíritu Santo que more en nuestros corazones. Y llegados a Hechos capítulo 12, vemos igualmente cómo la fe es probada una vez más, ya que se desata una nueva persecución en Jerusalén, llevada a cabo por el rey Herodes Agripa I, sobrino de Antipas, el que había decapitado a Juan el Bautista, que termina asesinando al apóstol Santiago, el hermano de Juan, y termina poniendo en prisión al apóstol Pedro. Y nos dice el texto que en medio de este tiempo de congoja, en medio de este tiempo de cargas, de pruebas, de dificultades, la iglesia no cesaba de hacer oraciones a Dios por él, por su liberación. Ahora podemos detenernos a imaginar qué estaba pasando por el corazón de estos hermanos, del mismo Pedro, porque el Señor ahora envía su ángel y libra a Pedro de una manera milagrosa, de una manera poderosa de la prisión, y el mismo Señor juzga y hace morir a Herodes. Pero amados hermanos, ¿cómo se sentirían el apóstol Juan o María Salomé, la madre de Santiago? Podía llegar a preguntarse, ¿y por qué libró a Pedro y no a mi hijo? ¿Por qué unos sí y otros no? Oh, mis amados, es en ese momento que nosotros debemos recordar que nuestro Dios es un Dios fiel. Es en ese momento que nosotros debemos rogar porque nuestra fe no falte, para que podamos descansar en el Señor. Es en ese momento que nuestra confianza en el Señor no puede menguar. Debemos movernos a orar, hacer rogativas a Dios, súplicas, y Dios ha prometido obrar por medio de nuestras oraciones. Mas lo curioso es que lo hace a pesar de la incredulidad que se nos manifiesta, porque cuando Pedro llegó a donde estaba la iglesia reunida, la iglesia que estaba reunida orando por su liberación, cuando Pedro llegó libre, no lo creían, no lo creían. Eso es sin duda asombroso, pero Dios es misericordioso y obra sus prodigios y grandezas a pesar de nuestra incredulidad. Van a venir oposiciones, van a venir luchas, van a venir decisiones difíciles, van a venir pruebas, incluso cárceles, incluso dificultades.
La obra es grande, los enemigos son feroces, la oposición es inmensa, pero tenemos un poderoso Salvador que reina y gobierna con poder en medio de su pueblo y nos ha prometido que nada va a impedir que Él lleve a cabo su obra, que nada impedirá que Él cumpla sus promesas. Oh amados, cuánto necesitamos entender estas verdades, que nuestro Señor es más que el templo, es más que Salomón, es más que Jonás, que nuestro Señor es Señor del día de reposo, Él es Rey de reyes y Señor de señores, Él es el Dios de la gloria, en cuyas manos nosotros estamos guardados y que nos ha dado su Espíritu Santo para llevar a cabo su obra investidos de poder. Se van a levantar oposiciones, pero nosotros debemos permanecer confiando y descansando en Él. Que el Señor les bendiga, amados.